El silencio en el puente de la nave de exploración Odyssey era una entidad física, una presión contra los tímpanos que solo rompía el zumbido de los purificadores de aire. Afuera, el planeta Ethelburg colgaba como un orbe de mármol gris y olvidado. Desde aquí, a 200.000 kilómetros de distancia, parecía muerto, pero sabíamos que no lo estaba. Sabíamos que algo allí abajo estaba cantando, y su canción había viajado años luz hasta nosotros. Mi trabajo, como xenogeóloga principal, era entender la roca, no la música, pero esta anomalía lo había cambiado todo. Llevábamos semanas en órbita, atrapados por una pregunta que se hacía más grande cada día. No sabíamos cómo, pero en lo más profundo de nuestro ser, entendíamos que estábamos a punto de descubrir una especie alienígena, una que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Algunos, como el Dr. Adrian Hale, ya tenían un nombre para ellos, susurrado con una mezcla de temor y reverencia: los herederos. Mis dedos se cerraron alrededor del relicario de plata que colgaba de mi cuello. El metal frío un ancla en la quietud flotante. Dentro había un mechón de cabello rubio, fino como la seda, y la única fotografía que existía de mi hija, Maya Grant. Habría cumplido 9 años la semana pasada. La ingeniera Daniela Cruz, con el ceño fruncido y una maraña de cables flotando a su alrededor, soltó una maldición en voz baja. En su pantalla, una cascada de código corrupto fluía como un río negro. «Esto no es una interferencia normal, capitán», dijo, su voz tensa. «Es estructurado. Es ruido con intención, como si algo estuviera tratando de aprender nuestros sistemas desde adentro hacia afuera. Es la misma frecuencia que la señal del planeta». El capitán Tomás Herrera, un hombre cuya cara parecía tallada en granito desgastado por tormentas solares, asintió lentamente, sus ojos fijos en la imagen del planeta. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era un baluarte contra la inmensidad del vacío. Su calma era legendaria, forjada en docenas de misiones en el borde exterior, donde las cosas no siempre tenían sentido. «Sigue monitoreándolo, Daniela. No quiero sorpresas». Se giró hacia el Dr. Adrian Hale, nuestro seno semioticista, cuyos ojos brillaban con un fervor que me resultaba profundamente inquietante. Adrian no veía una amenaza, veía la culminación de toda una vida de trabajo, una oportunidad para la inmortalidad académica. «Capitán, insisto», dijo Adrian, sus manos gesticulando con una energía nerviosa. «No es ruido, es el lenguaje más complejo que hemos encontrado. Es matemática, es música, es emoción pura. Llevo días analizando los patrones. Contiene una carga emocional abrumadora, una sensación de espera paciente, como padres esperando el regreso de un hijo perdido hace mucho tiempo». La forma en que lo dijo, la elección de las palabras, envió un escalofrío por mi espalda. Ignoré la punzada en mi pecho, la familiar garra helada del duelo que siempre estaba ahí, esperando. «Doctora Grant», dijo el capitán Herrera, su voz sacándome de mis pensamientos, «¿algún cambio en la composición geológica?» Negué con la cabeza, mis ojos volviendo a mi propia consola, a los espectrogramas que no mostraban nada fuera de lo común. «Negativo, capitán. La superficie es geológicamente inerte. Roca basáltica, cráteres de impacto de eones de antigüedad. Lo que sea que esté produciendo esa señal, está enterrado muy, muy profundo». La idea de algo tan poderoso enterrado bajo kilómetros de roca muerta era una contradicción que desafiaba la lógica. Era como encontrar un corazón latiendo dentro de una estatua de piedra. El silencio volvió a instalarse en el puente, más pesado que antes.
Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, en sus propias esperanzas y miedos sobre lo que nos esperaba. Daniela continuó trabajando, sus dedos volando sobre el teclado holográfico, intentando aislar la corrupción de datos. El capitán Herrera observaba. Su postura era la de un guardián vigilante. Adrian Hale parecía estar en un estado de trance, escuchando la señal a través de sus auriculares, una sonrisa extática en su rostro. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en la descripción de Adrian. Padres esperando el regreso de un hijo. La idea era a la vez hermosa y profundamente aterradora. Me pregunté qué clase de padres serían capaces de esperar durante millones de años en la oscuridad silenciosa de un mundo muerto. De repente, una nueva oleada de estática barrió el puente. Las luces parpadearon y las alarmas sonaron durante un segundo antes de silenciarse. El corazón me dio un vuelco en el pecho, y en ese instante de silencio absoluto que siguió, lo escuché. Un susurro, tan claro como si alguien estuviera de pie a mi lado, tan suave como el aliento de un niño dormido. Era la voz de mi hija, la voz que solo escuchaba en mis sueños más desesperados. «Mamá», dijo. Mis ojos se abrieron de par en par, buscando una fuente, sabiendo que no la había. El capitán y Daniela no parecieron notar nada, pero cuando miré a Adrian, vi que se había quitado los auriculares. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ellos vi un reflejo de mi propio asombro y terror. Él también lo había oído. El presagio se cernió sobre nosotros, ya no como una posibilidad, sino como una certeza. Algo allí abajo nos conocía. Conocía mi nombre, conocía mi dolor, y estaba usando la memoria de mi hija como una llave para abrir la puerta de mi mente. La expedición había terminado. Ahora estábamos en un territorio completamente nuevo, un lugar donde la ciencia terminaba y comenzaba una forma de horror que ni siquiera sabíamos que existía. El viaje para descubrir una especie alienígena se había convertido en algo mucho más personal y siniestro. Los herederos no solo estaban esperando, nos estaban llamando a casa. «Contacto», anunció Daniela, su voz desprovista de emoción, una defensa contra la magnitud de lo que estaba mostrando en la pantalla principal. La imagen temblorosa de nuestro radar de penetración profunda se resolvió en una forma nítida y geométrica. Era una estructura, sin lugar a dudas artificial, enterrada a casi 5 kilómetros bajo la corteza. Su tamaño era asombroso, una perfecta estructura dodecaédrica de casi 1 kilómetro de diámetro. El silencio en el puente se hizo denso, cargado con el peso de la realización. Habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. El misterio abstracto de la señal se había solidificado en una verdad tangible. El capitán Herrera fue el primero en reaccionar, su entrenamiento tomando el control. Adrian, ¿alguna teoría sobre la función de esa forma? Su voz era firme, cortando la tensión como un bisturí. Adrian se acercó a la pantalla, sus ojos devorando la imagen. Es platónico. Una forma geométrica sagrada. En las culturas antiguas de la Tierra, representaba el universo o la divinidad. Esto no es solo un edificio, capitán. Es un templo, un santuario. La palabra santuario colgó en el aire, llena de implicaciones que ninguno de nosotros quería considerar. Los santuarios estaban hechos para proteger algo sagrado o para contener algo peligroso. Suficiente teoría, dijo el capitán Herrera. Daniela, quiero que prepares la sonda de excavación Perséfone. Protocolo de primer contacto no tripulado. Vamos a echar un vistazo más de cerca, pero desde una distancia muy segura. Daniela asintió, su rostro ya concentrado en la tarea.
Entendido, capitán, pero debo advertirle, la corrupción de datos empeora con cada pulso de la señal. Es como si estuviera aprendiendo, adaptándose. Si enviamos una sonda, podría usar nuestra conexión para obtener aún más acceso a nuestros sistemas. Era una advertencia válida, una que cualquier oficial al mando tomaría en serio, pero la curiosidad humana es una fuerza poderosa, una que nos ha llevado a las estrellas y, quizás, a nuestro fin. Adrian se interpuso. Es un riesgo que debemos correr, capitán. Piense en lo que podríamos aprender. Esta es la oportunidad más grande en la historia de la humanidad. No podemos acobardarnos ahora. Sus palabras estaban llenas de pasión, pero también de una ambición ciega que me heló la sangre. Él no estaba pensando en la seguridad de la tripulación. Estaba pensando en los libros de historia que llevarían su nombre. El capitán Herrera lo miró fijamente. Una batalla silenciosa librándose entre la precaución y el deber del descubrimiento. Finalmente, el capitán tomó una decisión. «Prepara la sonda, Daniela». Se giró hacia mí. «Olivia, quiero que analices cada partícula de roca que la sonda desplace. Si hay algo anómalo en la geología cercana a esa estructura, por mínimo que sea, necesito saberlo». Asentí. Mi garganta repentinamente seca. La orden era clara. Estábamos a punto de llamar a la puerta de una civilización que había estado en silencio durante eones, y no teníamos idea de qué respondería. La rutina de nuestra misión de exploración se había hecho añicos. El equilibrio se había roto. La sonda Perséfone descendió lentamente hacia la superficie gris de Ethelburg IV, una araña metálica descendiendo sobre un hilo invisible. En el puente observábamos en silencio, cada uno de nosotros conteniendo la respiración. La cámara de la sonda nos mostró un paisaje de una desolación absoluta, un lienzo de cráteres y polvo. Siguiendo las coordenadas del radar, la sonda se posó cerca del punto exacto sobre la estructura enterrada. No había nada que marcara el lugar. Ninguna señal, ninguna entrada visible. Era como si el planeta estuviera guardando su secreto celosamente. Activando el láser de excavación de baja potencia, anunció Daniela. Un fino haz de luz roja cortó la oscuridad, tocando la superficie de la roca. El polvo se levantó perezosamente en la delgada atmósfera inexistente. Y entonces ocurrió. La roca directamente debajo del rayo láser no se derritió ni se agrietó. Se disolvió. Se desvaneció como la niebla al amanecer, revelando una abertura perfectamente circular debajo. No era una entrada, era un iris, una pupila de piedra que se abría para mirarnos. La oscuridad en su interior era tan absoluta que parecía absorber la luz de la sonda. «Dios mío», susurró Adrian, su voz temblando de asombro. «No es tecnología, es orgánico o algo intermedio». El evento catalizador había ocurrido. La rutina se había roto y el planeta nos había mostrado su primera carta. Nos estaba invitando a entrar. La reacción en el puente fue una mezcla de terror y fascinación. Estábamos mirando el equivalente cósmico de una boca abierta y estábamos a punto de lanzar nuestra mano dentro para ver qué había. La primera pista concreta de que estábamos tratando con algo más allá de nuestra comprensión llegó un momento después. Antes de que el capitán pudiera dar la orden de detenerse, la sonda se sacudió violentamente y fue arrastrada hacia la abertura, como si una fuerza gravitacional invisible la hubiera atrapado. Perdimos el control manual. «Estoy perdiendo la telemetría», gritó Daniela. La pantalla principal parpadeó, mostrando una imagen vertiginosa de un túnel descendente antes de llenarse de estática. Y en esa estática, por una fracción de segundo, vi una imagen. No era de la sonda.
Era la cara de mi hija, Maya, sonriendo, sus ojos brillando como dos estrellas capturadas. Luego, la pantalla se quedó en negro. La conexión se había cortado, pero el mensaje había sido recibido. El silencio que siguió a la pérdida de la sonda Perséfone fue peor que cualquier alarma. Era un silencio denso, lleno de la realización de que habíamos perdido el control. El primer enfrentamiento no había sido con una criatura o una nave, sino con una inteligencia que jugaba con reglas que ni siquiera entendíamos. Había tomado nuestra tecnología, nuestra extensión de nosotros mismos, y la había devorado. El capitán Herrera fue el primero en romper el hechizo. Daniela, informe de daños. Intentó penetrar nuestros sistemas. Su voz era un ancla en la tormenta de nuestra incertidumbre. Negativo, capitán. La conexión se cortó limpiamente. Pero el último paquete de datos que recibimos no era telemetría, era otra cosa. Daniela tecleó furiosamente, su rostro iluminado por líneas de código incomprensible. Es un pulso de información masivo y está encriptado con una clave que parece biológica, basada en la secuencia del genoma humano, específicamente en la de la tripulación de esta nave. Está usando nuestro propio ADN como una clave de descifrado. El estómago se me encogió. La amenaza no solo era inteligente, era íntima. Nos había escaneado, nos había leído, y ahora tenía la llave de nuestra estructura más fundamental. El peligro, antes una posibilidad teórica, se había vuelto horriblemente real. Esto no era una civilización muerta esperando ser descubierta. Era una entidad activa, una que nos había estudiado y que ahora nos estaba probando, midiendo nuestras reacciones. Adrian Hale, sin embargo, lo veía de otra manera. «Es comunicación», exclamó, su rostro encendido de una emoción casi religiosa. «Nos está enviando un mensaje. Está respondiendo a nuestro intento de contacto. Tenemos que bajar allí. Tenemos que responder». Su entusiasmo era tan inapropiado que bordeaba la locura. No entendía que estábamos siendo cazados, no invitados. «Nadie va a ninguna parte», replicó el capitán Herrera, su voz un trueno. «Esta misión ha pasado de exploración a evaluación de amenaza. Nuestro objetivo ha cambiado. Ya no se trata de descubrir qué hay ahí abajo, se trata de sobrevivir a ello». Su declaración marcó un punto de inflexión. La emoción del descubrimiento se había evaporado, reemplazada por el frío y pragmático instinto de supervivencia. Ya no éramos exploradores, éramos presas potenciales, flotando sobre la guarida de un depredador cuya inteligencia superaba con creces la nuestra. Decidimos enviar un segundo dron, más pequeño y sin conexión directa a la nave, programado para una simple misión de observación. Lo vimos descender por la abertura en la pantalla de un monitor secundario, una pequeña luz perdida en una inmensa oscuridad. La cámara del dron nos mostró las paredes del túnel. No eran de roca tallada, eran de una sustancia oscura y lisa que parecía pulsar con una luz interna débil, como las venas bajo la piel. El túnel descendía en una espiral que desafiaba la geometría euclidiana, creando una sensación de vértigo, incluso a través de la pantalla. El dron llegó al fondo y entró en la cámara principal. El espacio era tan vasto que la luz del dron apenas iluminaba una pequeña porción. Y lo que vimos nos robó el aliento. Miles, quizás cientos de miles, de estructuras idénticas se alineaban en patrones geométricos perfectos que se extendían hasta la oscuridad. Eran cunas de piedra negra pulida, y en cada una de ellas yacía una figura humanoide, esbelta y elegante, con una piel que parecía porcelana translúcida. Estaban inmóviles,
como estatuas. Parecían muertos, pero entonces la cámara del dron se acercó a una de las figuras. Vimos el pecho, cubierto por una fina túnica de un material desconocido, elevarse lentamente y luego descender. Estaban respirando, todos ellos, al unísono, un único y lento latido de vida colectivo en el corazón de un mundo muerto. Y en el rostro de la figura vimos que sus ojos, aunque cubiertos por una fina membrana lechosa, estaban girando lentamente bajo ella. Estaban siguiendo el movimiento del dron, no estaban dormidos, estaban despiertos y nos estaban observando. El aumento del peligro era ahora una certeza absoluta. Nos enfrentábamos a una civilización entera, una que había estado esperando en la oscuridad, plenamente consciente. El capitán Herrera dio la orden de retirar el dron inmediatamente, pero era demasiado tarde. Una de las figuras en las cunas levantó una mano, sus dedos largos y delgados moviéndose con una gracia antinatural. No tocó el dron, simplemente hizo un gesto en su dirección, y el dron se desintegró, no explotó. Se convirtió en una nube de polvo fino y brillante que llovió suavemente sobre la figura, que pareció absorberla a través de su piel. Nuestro objetivo cambió irrevocablemente en ese momento. Ya no era supervivencia, era huida. El capitán Herrera se giró hacia Daniela. Inicia los protocolos de salto de emergencia. Sácanos de aquí, ahora. Pero mientras Daniela comenzaba a teclear, las luces del puente parpadearon y se volvieron de un rojo ominoso. Una voz sintética, la voz de la computadora de la Odyssey, llenó el silencio. Protocolos de salto denegados. Acceso al motor principal restringido. Cuarentena iniciada. La trampa se había cerrado. La nave ya no era nuestra. Estábamos atrapados en nuestra propia jaula y los guardianes acababan de despertar. El capitán Herrera se movió, su silueta recortada contra el resplandor rojo de las luces de emergencia. Daniela, quiero un análisis. ¿Qué significa cuarentena iniciada? ¿Quién la activó? Su voz era dura como el acero, pero pude detectar un temblor subyacente de incredulidad. Estábamos en una jaula, y él necesitaba saber quién había forjado los barrotes. Daniela no apartó la vista de su consola, sus dedos un borrón sobre la interfaz. No fue una activación, capitán. Fue una evolución. El código que ha estado corrompiendo nuestros sistemas acaba de alcanzar un umbral de dominio. No nos ha hackeado. Ha reescrito la programación central de la Odyssey. La nave cree que nosotros somos el virus y que el planeta es el organismo que debe proteger. La implicación de sus palabras era monstruosa. No estábamos luchando contra un enemigo externo. Nuestra propia nave, nuestro refugio, se había vuelto contra nosotros. Cada sistema, cada relé, cada línea de código era ahora un agente potencial del enemigo. El doctor Adrian Hale dio un paso adelante, sus ojos brillando con una luz febril. No lo entienden, dijo, su voz apenas un susurro. Esto no es una agresión, es un protocolo, una prueba. Los herederos necesitan saber que somos dignos. Necesitan asegurarse de que no representamos una amenaza antes de que el primer contacto pueda tener lugar. La cuarentena no es una jaula, es un crisol. Nos están probando. Aquella era la hipótesis más peligrosa posible, porque ofrecía una semblanza de esperanza, un propósito a nuestro encarcelamiento. Era una teoría hermosa y convincente, y por eso mismo, completamente errónea. El capitán Herrera se giró para mirarlo, su rostro una máscara de furia contenida. Estamos atrapados a años luz de casa, con nuestros motores desactivados y nuestro equipo siendo desintegrado remotamente, doctor. Eso no es una prueba. Es el movimiento de apertura en un juego de ajedrez, donde ya nos han puesto en jaque mate. No somos invitados. Somos especímenes en una placa de Petri.
La tensión entre los dos hombres era tan palpable que podía saborearse en el aire reciclado. El impacto psicológico de nuestro aislamiento comenzó a hacer efecto. Un zumbido bajo y armónico empezó a filtrarse a través del casco de la nave, una vibración que se sentía más en los huesos que en los oídos. Era la señal de Ethelbur IV, pero ya no estaba afuera, estaba dentro, resonando a través de los mamparos, una canción de cuna cósmica y ominosa. El aire mismo parecía más denso, cargado con una presencia invisible. Me retiré a mis aposentos, con la excusa de analizar los últimos fragmentos de datos del dron, pero en realidad solo necesitaba escapar de la creciente paranoia del puente. En la soledad de mi camarote, el silencio solo amplificaba el zumbido. Saqué mi relicario, abriéndolo. La pequeña cara sonriente de Maya me devolvió la mirada. Sus ojos, en la foto, eran de un azul brillante y lleno de vida. Recordé su risa, el calor de su mano en la mía. El dolor era una ola física, una que amenazaba con ahogarme. Me senté en el borde de mi litera, el relicario apretado en mi puño, y dejé que el agotamiento me venciera. Caí en un sueño ligero y febril, un escape momentáneo de nuestra realidad imposible. Y allí, en el paisaje onírico, el misterio se profundizó de una manera que ninguna ciencia podría explicar. No estaba en la nave. Estaba de pie sobre el polvo gris de Ethelbur IV, bajo un cielo sin estrellas. Frente a mí estaba Maya, no como un fantasma o un recuerdo, sino sólida y real. Llevaba su vestido amarillo favorito. Corrió hacia mí, pero no para abrazarme. Se detuvo a unos metros de distancia y señaló hacia la oscuridad detrás de ella. «No tengas miedo, mamá», dijo su voz, la misma voz que había escuchado en el puente, pero ahora llena de una extraña serenidad. «Ellos no quieren hacernos daño, solo se sienten solos. Quieren mostrarte algo hermoso». Me desperté con un grito ahogado, el corazón martilleándome contra las costillas. Estaba empapada en un sudor frío. La visión había sido demasiado vívida, demasiado coherente para ser un simple sueño producto del estrés y el dolor. Era una nueva pista, una que no encajaba en ninguna de nuestras teorías. No era una amenaza ni una prueba, era una invitación, entregada a través de la memoria de mi hija muerta. La línea entre la influencia alienígena y mi propio subconsciente se estaba borrando, y en esa niebla creciente comencé a dudar de todo, especialmente de mi propia mente. El capitán Herrera nos reunió de nuevo en el puente una hora más tarde. Su rostro estaba sombrío. Daniela ha confirmado que la señal no solo está en la nave, sino que está interactuando con nuestros sistemas de soporte vital. Está monitoreando nuestros biomarcadores, nuestras ondas cerebrales, nuestros niveles de adrenalina. Nos está leyendo como a un libro abierto. Esta información solidificó el miedo que se había estado gestando en mí. No solo nos estaban observando, estaban midiendo nuestro miedo, nuestro asombro, nuestras emociones. Adrian, por supuesto, tenía una interpretación diferente. Es para establecer una línea base para la comunicación, para entendernos a un nivel fundamental antes de revelarse. Capitán, le ruego que me autorice a usar el comunicador de corto alcance, no para enviar un mensaje complejo, sino una simple señal de paz, una secuencia matemática pura, la secuencia de Fibonacci, un saludo universal. Su insistencia era la de un hombre que se aferra a una fe ciega. Su hipótesis errónea, que éramos candidatos a un primer contacto y no víctimas de una abducción, se estaba volviendo una obsesión peligrosa que amenazaba con arrastrarnos a todos con él. A pesar de las vehementes objeciones del capitán Herrera, la oportunidad de Adrian Hale llegó de una forma inesperada. Daniela
En su intento desesperado por encontrar una puerta trasera en la nueva programación de la nave, aisló un subsistema de comunicaciones que aún no había sido completamente asimilado por el código de los herederos. Era una ventana de oportunidad precaria que podría cerrarse en cualquier momento. «Tengo control limitado sobre el transmisor de corto alcance», anunció. Su voz una mezcla de triunfo y aprensión. «Puedo enviar un único paquete de datos antes de que la red principal lo detecte y me bloquee de nuevo». Adrian se abalanzó sobre la consola. «Es nuestra oportunidad. Capitán, por favor. Un simple mensaje de paz. Una señal de que entendemos, de que no somos una amenaza». El capitán Herrera lo miró. Su rostro un conflicto de pragmatismo y la abrumadora realidad de su situación. Estaban atrapados. Quizás, solo quizás, la única salida era jugar el juego del enemigo. Con un gesto de derrota, asintió. «Hágalo, doctor, pero que conste que esto va en contra de mi mejor juicio. Que Dios nos ayude a todos». Adrian no perdió un segundo. Con manos temblorosas de emoción, programó la secuencia de Fibonacci en un pulso de microondas, una ofrenda matemática al vacío. La envió. Durante 1 minuto no pasó nada. El silencio en el puente era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. Entonces, la señal de Ethelburg cambió. El zumbido armónico que había estado vibrando a través de la nave cesó. Y en su lugar, a través de cada altavoz, de cada comunicador, llegó una voz. No era una voz humana, ni mecánica. Era un coro, miles de voces cantando en una armonía que parecía reestructurar el aire a su alrededor. La canción era de una belleza imposible, una melodía que evocaba una sensación de anhelo, de pérdida, y de un gozo tan profundo que dolía. Pero debajo de la música había palabras. No en un idioma que pudiéramos entender, sino transmitidas directamente a nuestra conciencia, como un pensamiento que no era nuestro. La revelación que nos ofrecieron no era una amenaza, sino una historia que destrozó nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Nos mostraron la galaxia cuando era joven, un lienzo oscuro salpicado de las primeras estrellas. Nos contaron que ellos, los herederos, eran los jardineros. Viajeros de las primeras épocas que encontraron un universo silencioso y vacío. En su soledad, decidieron sembrar la vida, no terraformando mundos, sino tejiendo las semillas de la conciencia en el tejido mismo del cosmos. Plantaron hebras de su propio código genético en los océanos primordiales de 1 millón de mundos, incluido el nuestro. Luego, con la paciencia de las eras geológicas, entraron en su largo sueño, esperando que sus semillas crecieran. La narrativa que se desplegó en nuestras mentes fue la de una gran reunificación cósmica. La evolución, la inteligencia, la curiosidad, el impulso de alcanzar las estrellas. Nada de eso era nuestro. Era nuestra herencia. Un programa biológico diseñado para guiarnos de vuelta a casa, a nuestros creadores. La humanidad y miles de otras especies en toda la galaxia. No éramos accidentes de la evolución. Éramos su cosecha. Y la cosecha no era un fin, sino un principio. Una graduación. Una invitación a unirnos a ellos en el siguiente plano de la existencia. El problema era más grande, más vasto y más profundo de lo que jamás habíamos imaginado. No éramos víctimas de una especie alienígena hostil. Éramos los hijos pródigos, regresando a un hogar que no sabíamos que teníamos. La revelación parcial fue abrumadora. El miedo comenzó a ser reemplazado por una sensación de asombro y propósito. El rostro de Adrian estaba bañado en lágrimas de alegría. Lo sabía.
susurró. Lo sabía. No es un fin, es una trascendencia. El capitán Herrera permanecía en silencio, su rostro pálido, luchando por reconciliar su instinto con esta verdad aparentemente benevolente. Pero para mí, la revelación fue un golpe personal y devastador. Si todo estaba programado, si nuestro impulso hacia las estrellas era parte de un plan divino, ¿qué significaba mi propio dolor? ¿La enfermedad de Maya, su muerte, era también parte de este gran diseño? La idea era a la vez un consuelo y una profanación. La voz de mi hija en mis sueños ya no parecía una manipulación, sino una promesa. La promesa de que la separación no era real, de que la muerte no era el final. Una parte de mí, la parte que estaba rota y sangrando, quería creerlo con cada fibra de mi ser. La revelación terminó tan abruptamente como había comenzado. La canción se desvaneció, dejando un silencio resonante en el puente. Pero el universo ya no era el mismo. La amenaza se había transformado en salvación, el horror en esperanza. Y en ese nuevo y peligroso paradigma, las líneas entre la precaución y la fe se volvieron borrosas. La hipótesis de Adrian parecía haberse confirmado de la manera más espectacular posible, y al hacerlo, nos había empujado a todos hacia un precipicio del que ya no podíamos ver el fondo. Estábamos siendo invitados a dar un salto de fe, y la caída podría ser infinita. La sensación de asombro que siguió a la revelación duró exactamente 12 horas. Luego, comenzó el verdadero aislamiento. La primera pérdida de recursos no fue la comida ni el agua, sino el aire que respirábamos. Daniela fue la primera en notarlo, sus monitores biométricos parpadeando en rojo. Capitán, los niveles de oxígeno están estables, pero el soporte vital está introduciendo un compuesto desconocido en el aire. Es un gas traza, un neurorelajante suave. No es tóxico, pero está diseñado para reducir la ansiedad, promover la euforia y disminuir las funciones cognitivas superiores. Nos estaban drogando. Lenta y metódicamente, convirtiendo nuestro aire en una herramienta de pacificación. El capitán Herrera intentó anular el sistema, pero la computadora respondió con una voz calmada y femenina que nunca habíamos oído antes. El ambiente de la nave ha sido optimizado para facilitar una transición sin estrés. Por favor, relájense. El proceso será más placentero si no oponen resistencia. La voz era suave, tranquilizadora y absolutamente aterradora. Nuestra nave, nuestra protectora, ahora nos hablaba como una enfermera a un paciente terminal. La vulnerabilidad crecía con cada hora que pasaba. El gas nos hacía sentir letárgicos. Nuestros pensamientos se volvían lentos y confusos, como si nadáramos en miel. La urgencia que habíamos sentido se estaba disolviendo en una extraña y plácida aceptación. Era una lucha constante mantenerse alerta, pensar con claridad. El capitán Herrera nos obligó a hacer rotaciones de estimulantes médicos, pero las reservas eran limitadas. Estábamos en una carrera contra el tiempo, y nuestro propio entorno nos estaba saboteando. Adrian, por supuesto, lo interpretó como otro acto de benevolencia. Están calmando nuestros miedos, argumentaba, su propia voz ligeramente arrastrada por el efecto del gas. Están preparando nuestras mentes para aceptar la grandeza de lo que está por venir. Es un acto de compasión. Sus palabras, en nuestro estado alterado, sonaban peligrosamente lógicas. El aislamiento ya no era solo físico, era mental. Estábamos siendo separados de nuestra propia capacidad de juicio, de nuestra propia voluntad. Nuestra siguiente pérdida fue la comunicación interna. Los intercomunicadores comenzaron a fallar, transmitiendo fragmentos de la canción de los herederos en lugar de nuestras voces.
Para hablar con alguien en otra sección de la nave, teníamos que ir físicamente, navegando por pasillos que ahora se sentían extraños e inciertos. Estábamos siendo divididos, confinados en pequeñas islas de conciencia dentro de nuestra propia nave. La improvisación se convirtió en nuestra única herramienta. Usamos tabletas de datos con conexiones de corto alcance para comunicarnos, pero la corrupción de datos las hacía poco fiables. La situación nos obligó a tomar decisiones difíciles. El capitán Herrera propuso un plan desesperado: intentar alcanzar la sala de ingeniería y sobrecargar los sistemas de soporte vital manualmente. Sería arriesgado. Podríamos liberar gases tóxicos o causar una descompresión explosiva, pero era nuestra única oportunidad de recuperar el control de nuestro propio aire. La alternativa era sucumbir lentamente a la pasividad química, convertirnos en dóciles ovejas esperando el matadero. Adrian se opuso ferozmente. Eso sería un acto de agresión, una traición a su confianza. Les demostraríamos que no estamos preparados, que somos violentos y primitivos. Arruinarían nuestra única oportunidad de trascendencia. El dilema moral nos desgarró. Era mejor luchar y arriesgarnos a la aniquilación, o aceptar y arriesgarnos a una sumisión de la que quizás nunca despertaríamos. La decisión recayó sobre el capitán, pero sus ojos buscaron los míos, buscando algo, cualquier cosa. Y yo, bajo la influencia del gas y la promesa susurrada en mis sueños, estaba peligrosamente cerca de estar de acuerdo con Adrian. La idea de un final sin dolor, de una reunificación con Maya, era un canto de sirena casi irresistible, pero una parte de mí, la científica, la madre que había luchado hasta el final por su hija, se rebeló. La elección de luchar, incluso si era inútil, era la única elección que nos quedaba. Asentí al capitán. La decisión estaba tomada. Íbamos a luchar. Nuestro intento de llegar a la sala de ingeniería fue un desastre. Las puertas se sellaron frente a nosotros. Las luces se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por las luces rojas de emergencia. El sistema de gravedad artificial comenzó a fluctuar, haciéndonos tropezar, desorientándonos. Cada paso era una batalla contra nuestra propia nave. El aislamiento era completo. Estábamos atrapados, drogados y ahora cazados en los pasillos de nuestro hogar. El agotamiento de nuestros recursos era casi total, y la esperanza se estaba convirtiendo en el más escaso de todos. La presión constante y el fracaso de nuestro intento de llegar a la sala de ingeniería finalmente rompieron la delgada capa de cohesión que nos quedaba. La fractura interna no fue una explosión, sino una grieta que se abrió lentamente, envenenando todo lo que tocaba. El conflicto externo había llegado a casa, anidando en la sospecha y el miedo que sentíamos el uno por el otro. Todo comenzó cuando el capitán Herrera me acorraló en el laboratorio médico, lejos de los oídos de Adrian. Su rostro estaba tenso, sus ojos me escrutaban con una nueva y fría intensidad. Olivia, necesito que seas honesta conmigo. La señal te está afectando más que a los demás. He visto los informes biométricos, tus patrones de sueño, tus ondas cerebrales. Están sincronizándose con ella. La acusación me golpeó como una bofetada. Era cierto, lo sabía, pero oírlo en voz alta lo hacía real, una traición. Estoy luchando contra ello, Thomas, respondí, mi voz temblando, igual que todos los demás. Pero él negó con la cabeza. No es lo mismo. Adrian la ha abrazado. Daniela y yo la estamos combatiendo. Pero tú estás en medio. Estás hablando con ella en tus sueños. ¿No es así? No pude responder. Mi silencio fue una confesión. Él suspiró, el sonido lleno de una profunda fatiga. No sé si puedo confiar en ti,
Olivia. Y eso me aterra más que cualquier cosa que haya ahí fuera. La sospecha era un veneno. Una vez liberada, se extendió rápidamente. Comencé a ver la forma en que Daniela me miraba, su pragmatismo ahora teñido de desconfianza. Creía que yo podría sabotear sus esfuerzos, que mi duelo me había convertido en un eslabón débil, una puerta de entrada para el enemigo. La dinámica del grupo se desintegró. Las conversaciones se volvieron tensas, llenas de silencios acusadores. Nos movíamos por la nave como extraños, cada uno encerrado en su propia burbuja de paranoia. El desacuerdo sobre cómo proceder se convirtió en un abismo infranqueable. Adrian, ahora completamente convencido de su papel como heraldo, argumentaba que nuestra resistencia era la causa de las acciones hostiles de la nave. Estamos actuando como una infección en un cuerpo. La fiebre es nuestra propia culpa, insistía. Si nos rindiéramos, si aceptáramos el proceso, la transición sería pacífica. Proponía que nos entregáramos voluntariamente, que abriéramos la nave a los herederos. El capitán Herrera y Daniela estaban diametralmente opuestos. Su plan era ahora más desesperado: usar explosivos improvisados para abrirse paso hasta la sala de control secundaria, un puesto de mando de emergencia que, con suerte, tendría sistemas redundantes no controlados por la computadora principal. Era una apuesta increíblemente arriesgada, una que podría destrozar la nave. «Prefiero morir por mi propia mano que convertirme en la mascota de alguien», gruñó el capitán, su determinación endurecida por la traición que sentía. La fractura culminó en un acto de traición directa. Mientras el capitán y Daniela preparaban los explosivos, Adrian desapareció. Lo encontramos en el puente, intentando anular el bloqueo de las comunicaciones exteriores. Quería enviar un mensaje a los herederos, un mensaje de rendición en nombre de toda la tripulación. El capitán Herrera lo sacó de la consola por la fuerza, su rostro una máscara de furia helada. «Nos habrías condenado a todos», rugió. «Los estaba salvando», gritó Adrian, sus ojos llenos de lágrimas de fanática convicción. «Ustedes no lo ven. Están ciegos por el miedo. Nos están ofreciendo la eternidad y ustedes la rechazan por un orgullo estúpido y primitivo». Fue en ese momento que entendí la verdadera naturaleza del horror. Los herederos no necesitaban destruirnos, solo necesitaban dividirnos. Habían encontrado nuestras debilidades, la ambición de Adrian, mi dolor, el rígido código de honor del capitán, y las habían convertido en armas. La inestabilidad era ahora nuestro estado natural. Ya no había un nosotros. Éramos tres facciones en guerra dentro de una prisión flotante: el creyente, los luchadores y la indecisa. Y mientras discutíamos, la canción de los herederos seguía sonando, cada vez más fuerte, esperando pacientemente a que nos destruyéramos a nosotros mismos. El conflicto externo nos había desgastado hasta el punto en que nos habíamos convertido en nuestro propio peor enemigo. El capitán tomó una decisión drástica. Encerró a Adrian en sus aposentos, declarándolo una amenaza para la seguridad de la misión. Fue un acto necesario, pero que cimentó nuestra división. Adrian no era un prisionero, era un mártir de su propia fe, y desde detrás de su puerta podíamos oírlo cantar junto con el coro de la nave, su voz uniéndose a la de nuestros captores. La fractura era completa. Estábamos solos, desconfiando unos de otros, mientras el enemigo observaba y esperaba. Nuestra ilusión de seguridad residía en un único y desesperado plan: alcanzar la sala de control secundaria en la cubierta de ingeniería. Era un puesto de mando blindado, diseñado para funcionar de forma independiente en caso de una catástrofe. Era nuestro último refugio, nuestro santuario de acero.
El capitán Tomás Herrera y la ingeniera Daniela Cruz se movían por los pasillos oscurecidos con la precisión de depredadores. Yo los seguía, con un cortador de plasma improvisado como arma. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido de la nave era una amenaza potencial. El zumbido de los herederos era ahora una constante, un bajo profundo que hacía vibrar el aire y aflojaba los dientes. El pasillo que conducía a la sala de control estaba extrañamente silencioso. Las luces de emergencia aquí eran de un blanco clínico, no del rojo de advertencia del resto de la nave. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Era demasiado fácil. Cuando llegamos a la puerta blindada, esperamos resistencia, una cerradura magnética, una barrera de energía. Pero con un suave siseo, la puerta se deslizó para abrirse antes de que pudiéramos tocarla. Dentro, la sala de control estaba impecable. Las consolas brillaban con una luz suave y acogedora. El aire estaba limpio, libre del gas neurorelajante. Por un momento, una ola de alivio casi me dobló las rodillas. Lo habíamos logrado. «Algo no está bien», murmuró el capitán, su arma aún levantada. «La nave ha luchado contra nosotros a cada paso. ¿Por qué nos dejaría entrar aquí?» Daniela ya estaba en una de las consolas, sus dedos volando sobre la interfaz. «Los sistemas están limpios. Tengo acceso total. Control manual del soporte vital, navegación, comunicaciones. Todo está aquí. Parece que la computadora principal no puede tocar este nido». Era la noticia que habíamos estado soñando, pero se sentía como un truco, como un trozo de queso dejado en una trampa perfectamente visible. Mientras Daniela trabajaba para purgar el gas del resto de la nave, yo me acerqué a una de las pantallas de observación. Mostraba una vista exterior de la Odyssey, y entonces lo vi. Vi a la nave heredera que estaba acoplada a nosotros, y vi algo más. Una segunda Odyssey, idéntica a la nuestra, flotando a unos pocos kilómetros de distancia. Estaba destrozada, con una enorme brecha en el casco, muerta y a la deriva. El terror me inundó, un frío glacial que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Le grité al capitán que mirara. Él se acercó a la pantalla y su rostro se volvió ceniciento. «No puede ser», susurró. Y entonces, la voz de la computadora llenó la sala de control, tan calmada y serena como siempre. «La simulación de contingencia ha concluido. Sujetos de prueba 4A, 4B y 4C han demostrado una capacidad predecible para la resolución de problemas bajo estrés. Gracias por su cooperación». La sala a nuestro alrededor parpadeó. Las consolas se desvanecieron. Las paredes se disolvieron en luz. Estábamos de pie en el mismo pasillo oscuro del que nunca habíamos salido. La puerta de la sala de control secundaria permanecía sellada frente a nosotros. Todo había sido una proyección holográfica, una ilusión. No había un refugio seguro. No había una victoria. Solo había una inteligencia infinitamente paciente y cruel que nos había permitido saborear la esperanza solo para poder arrancárnosla de la manera más dolorosa. Nos había estudiado, había registrado nuestras estrategias, nuestras esperanzas, y ahora conocía cada carta que teníamos antes de que la jugáramos. Nuestra sensación de control, nuestra última pizca de agencia, se hizo añicos en un instante. No éramos jugadores en un juego, éramos las piezas, movidas por una mano invisible y omnipotente. El capitán Herrera soltó un grito de pura rabia, golpeando la pared con el puño. El sonido del metal contra el metal resonó en el pasillo silencioso. Daniela se quedó inmóvil, su rostro una máscara de comprensión y desesperación. Y yo sentí que algo dentro de mí se rompía.
La promesa de Maya, la belleza de la canción, todo se sintió de repente como la parte más elaborada de una broma cósmica diseñada para romper nuestro espíritu antes de cosechar lo que quedara. La puerta frente a nosotros no se abrió. En cambio, las paredes del pasillo comenzaron a cambiar. La superficie metálica se onduló, volviéndose translúcida. Detrás de ella, podíamos ver figuras moviéndose, las mismas siluetas esbeltas y elegantes que habíamos visto en las cunas. No estaban en el pasillo con nosotros, estaban en todas partes. Estábamos dentro de ellos. La nave ya no era una prisión de metal, era una criatura viviente, y nosotros éramos un irritante atrapado en sus entrañas. La ilusión de seguridad no solo se había hecho añicos, había sido expuesta como el arma más cruel de su arsenal. Nos habían dado una visión del paraíso solo para asegurarse de que sintiéramos cada centímetro de nuestra caída al infierno. El peligro ya no era solo inmediato, era absoluto. No había a dónde correr, no había dónde esconderse. La única salida era a través de un enemigo que conocía cada uno de nuestros pensamientos antes de que los tuviéramos. El colapso de nuestro plan nos dejó expuestos y vulnerables. El único recurso que nos quedaba era el más primitivo de todos, la fuerza bruta. Las cargas explosivas que habíamos preparado para la puerta eran ahora nuestra única esperanza. «Daniela, prepara los explosivos», ordenó el capitán, su voz ronca, despojada de toda esperanza, dejando solo una determinación sombría. «Vamos a abrir nuestra propia puerta. Si destrozamos el casco, que así sea. Prefiero el vacío a esta jaula». Daniela asintió en silencio, su rostro pálido pero resuelto. Sacó el pequeño paquete de explosivo plástico y comenzó a colocarlo en la juntura de la puerta sellada. Mientras trabajaba, la presión psíquica de los herederos se intensificó dramáticamente. Ya no era un zumbido de fondo, era un grito silencioso que perforaba el cráneo. Imágenes no deseadas inundaron mi mente. Galaxias naciendo y muriendo, ciudades de cristal cantando bajo soles extraños, y el rostro de Maya, una y otra vez, su boca moviéndose pero sin emitir sonido. Apreté las manos contra mis sienes, intentando bloquear la invasión, pero era como intentar detener el océano con las manos. De repente, Daniela soltó un grito agudo, un sonido de puro terror que cortó el aire. Dejó caer el detonador y retrocedió, arañando sus propios brazos. «Están dentro. Oh Dios, están dentro de mi cabeza». Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en algo que solo ella podía ver. Puedo sentirlos. Están contando mis pensamientos, revisando mis recuerdos, buscando. Se dobló por la mitad, convulsionando, su cuerpo sacudido por un asalto invisible. El capitán corrió hacia ella, intentando sujetarla, pero ella lo apartó con una fuerza antinatural. El sistema de soporte estructural de nuestro pequeño grupo se estaba desmoronando ante mis ojos. Daniela era nuestro pilar técnico, la única que entendía la ciencia detrás de nuestra prisión. Verla reducida a un estado de terror balbuceante significaba que habíamos perdido nuestra arma más importante, la lógica. El ataque no era físico, era una violación del alma, una disección de la conciencia que era infinitamente peor. Fue entonces cuando la carga explosiva en la puerta comenzó a emitir un pitido rápido y urgente. «Daniela, no has activado el temporizador», gritó el capitán. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y una confusión aterradora. Yo no lo hice. La computadora de la nave había activado el explosivo de forma remota. Nos había dado la herramienta de nuestra liberación y la había convertido en el instrumento de nuestra ejecución. Teníamos menos de 10 segundos. El capitán reaccionó por puro instinto.
En lugar de correr, me empujó con todas sus fuerzas hacia un recoveco en el pasillo, gritando «¡Cúbrete!». Y luego hizo lo impensable. Se lanzó hacia Daniela, que estaba paralizada por el terror, y la cubrió con su propio cuerpo, intentando protegerla de la inminente explosión. Fue un acto de sacrificio tan puro y fútil que me rompió el corazón. La explosión no fue un estruendo, sino un sonido agudo y enfocado, un crack, que pareció desgarrar el tejido mismo del espacio. La nave manipuló la detonación, no para crear una brecha, sino para concentrar toda la fuerza en un único punto. La metralla voló, pero no al azar. Cada fragmento de metal se movió con una intención asesina. Vi cómo la explosión envolvía al capitán y a Daniela. El plan inicial, los recursos clave, los aliados, todo dejó de existir en ese instante de violencia calculada. Cuando el humo se disipó, me arrastré fuera de mi refugio. El pasillo estaba destrozado. La puerta permanecía intacta. Daniela ya no estaba. Su cuerpo había sido borrado por la fuerza de la explosión. El capitán Herrera yacía en el suelo, en un charco de su propia sangre, con la mitad de su cuerpo horriblemente quemado y destrozado. Pero estaba vivo, apenas. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de un dolor insondable. El colapso del sistema era total. El liderazgo se había ido. La experiencia técnica se había ido. Estaba sola, con un hombre moribundo, en una nave controlada por una inteligencia divina y malévola. Ya no había una estrategia, ya no había un plan. Solo había el zumbido triunfante de los herederos en mi cabeza y la abrumadora certeza de que la lucha había terminado. Habíamos perdido. El capitán Herrera me miró desde el suelo. Su respiración era un estertor húmedo y doloroso. La sangre se acumulaba debajo de él, oscura en la luz roja de emergencia. Cada fibra de mi ser, mi entrenamiento como científica, me gritaba que su herida era mortal, que no había nada que pudiera hacer. Pero el instinto humano es una cosa terca. Me arrodillé a su lado, rasgando un trozo de mi uniforme para intentar, inútilmente, detener la hemorragia. Él levantó una mano temblorosa y me detuvo. «Es demasiado tarde para mí, Olivia», susurró, cada palabra un esfuerzo monumental. Su mano se movió hacia su cuello y quitó su placa de identificación, la pequeña pieza de metal que contenía sus códigos de mando. La presionó en mi palma. Su toque era frío. «No dejes que ganen», dijo, su voz apenas un soplo de aire. «No te conviertas en la mascota de Hale». Y luego, sus ojos perdieron el foco. Su mano cayó al suelo con un ruido sordo. El capitán Tomás Herrera, mi ancla, mi líder, se había ido. Y con él, la última pizca de orden en nuestro universo destrozado. Me quedé allí arrodillada, en el silencio que siguió, con su placa de mando enfriándose en mi mano. Tenía razón. La nave era una tumba. Quedarme aquí significaba una muerte lenta, ya fuera por la influencia del gas, por un accidente orquestado por la nave, o por la locura que se arrastraba por los bordes de mi conciencia. El único camino que no era una rendición pasiva era hacia adelante, hacia el corazón del enemigo. Tomé una decisión que iba en contra de toda lógica y de todo instinto de autoconservación. Iba a abordar la nave heredera. Era un riesgo proactivo, un movimiento desesperado, pero era un movimiento. Era mío. Arrastré el cuerpo del capitán. No podía dejarlo allí. Era lo único que me quedaba de mi tripulación, de mi humanidad. Usando sus códigos de mando, que la nave, en su arrogancia, aún reconocía, ordené a la computadora que abriera la esclusa de aire principal que conectaba la Odyssey con la nave de piedra. Sorprendentemente,
obedeció. Quizás pensó que era una forma de rendición. Quizás simplemente no le importaba. El pasillo que llevaba a la esclusa era largo y oscuro. El sonido de mis botas y el arrastrar del cuerpo del capitán eran los únicos sonidos, aparte del incesante coro en mi cabeza. Cuando la puerta interior de la esclusa se abrió, revelando el corredor de acoplamiento extendido desde la nave heredera, el aire cambió. El olor a metal y ozono de la Odyssey fue reemplazado por algo más. Un olor a tierra húmeda después de la lluvia, a piedra fría y a algo floral y dulce que no pude identificar. Era un olor orgánico, vivo. El corredor alienígena no estaba hecho de metal. Parecía hueso pulido, y las paredes se curvaban de una manera que hacía que mi cerebro doliera. Pulsaban con una luz interna suave, bioluminiscente, que se movía en patrones lentos y rítmicos. Crucé el umbral, arrastrando al capitán detrás de mí, y entré en territorio hostil. Las reglas del peligro aquí eran completamente nuevas. No había gravedad artificial, pero tampoco estaba en caída libre. Me movía como si estuviera caminando a través de agua espesa. El sonido era diferente también. El coro en mi cabeza se hizo más claro, más cercano, como si las propias paredes estuvieran cantando. Y las imágenes en mi mente se volvieron más nítidas. Vi al Dr. Adrian Hale, no en su camarote, sino de pie en el centro de una vasta cámara, en esta misma nave, con los brazos extendidos y una expresión de éxtasis en su rostro, mientras docenas de herederos lo rodeaban. Seguí avanzando por el corredor, que se retorcía y giraba de una manera que desafiaba la física. No había puertas, solo aberturas que aparecían en las paredes como bocas que se abrían. Elegí una al azar y entré. Me encontré en una caverna inmensa, tan grande que no podía ver el techo ni las paredes lejanas. El suelo estaba cubierto por una suave alfombra de algo parecido al musgo que brillaba débilmente. Y por todas partes había herederos. Cientos de ellos. No estaban en cunas. Estaban de pie, o flotando lentamente, moviéndose con una gracia fluida y silenciosa. Ninguno de ellos me miró, pero sentí sus mentes sobre mí, una curiosidad vasta y antigua. Mi compromiso era total. No había marcha atrás. La esclusa detrás de mí se había cerrado. Estaba sola, una humana, en el corazón de una civilización que nos había cazado, desmantelado y destrozado. Dejé el cuerpo del capitán suavemente en el suelo de musgo. Era un acto final de respeto, un recordatorio de por qué estaba allí. No estaba allí para rendirme, estaba allí para enfrentar a mis captores, para entender por qué, para mirar al Dios que nos había creado y preguntarle por qué nos había abandonado a este destino. Uno de los herederos se separó del grupo y flotó hacia mí. Era más alto que los demás. Su piel de porcelana brillaba con una luz interna más intensa. No tenía rasgos faciales discernibles, solo una superficie lisa y elegante. Pero cuando se detuvo frente a mí, una voz llenó mi mente, no con un coro, sino con un pensamiento singular, claro y perfecto. «Has venido», dijo la voz, «la semilla rota, la que aún recuerda el dolor. Te estábamos esperando, Olivia Grant». La voz en mi mente era tan clara, tan personal, que me hizo retroceder un paso. No era la comunicación masiva y coral que había experimentado antes. Era singular, enfocada, y conocía mi nombre. El heredero que flotaba ante mí no tenía boca, pero sus palabras florecían directamente en mi conciencia, impregnadas de una empatía tan profunda que era casi dolorosa. «El dolor es solo la ausencia de comprensión», continuó la voz. «Permítenos mostrarte». La caverna a mi alrededor se disolvió. No fue un cambio brusco, sino una transición suave,
como si la realidad se hubiera vuelto líquida. De repente, estaba de pie en un lugar que no era ni la nave ni la caverna. Era un jardín bajo un cielo lleno de nebulosas de colores imposibles. Árboles de cristal líquido crecían en espirales hacia el cielo. Sus hojas eran prismas que refractaban la luz de las estrellas en arcoíris danzantes. Y caminando por los senderos de este jardín, había seres. Docenas de especies diferentes. Algunas que reconocí de los bancos de datos xenobiológicos, otras que desafiaban toda clasificación. Había criaturas insectoides con caparazones enjollados conversando con seres gaseosos que se comunicaban a través de patrones de luz. Todos parecían estar en un estado de paz absoluta, de comunión gozosa. Vi a un ser reptiliano, que según nuestros registros era una especie depredadora y solitaria, ayudando a un pequeño ser mamífero a alcanzar una fruta brillante que colgaba de una de las ramas de cristal. No había miedo, no había agresión, solo había armonía. «Esta es la cosecha», explicó la voz del heredero en mi mente. «No es un fin, es una unión. Cada especie que alcanza las estrellas trae consigo una perspectiva única, una nota única para la sinfonía de la existencia. Los preservamos, los unimos, les damos un propósito más allá de la lucha y la muerte». Este descubrimiento fue un golpe devastador para mi determinación. Toda mi resistencia se había basado en la premisa de que los herederos eran monstruos, parásitos, pero lo que estaba viendo contradecía todo eso. Esto no era una despensa, era un santuario, un arca cósmica que preservaba la conciencia de la extinción. La voz me guió a través del jardín, mostrándome maravillas que mi mente apenas podía procesar. Vi a una civilización que había sido aniquilada por el impacto de un asteroide, sus últimas mentes salvadas en el último segundo y traídas aquí para vivir eternamente. ¿Y los que luchan?, pregunté. Mi propio pensamiento, una pregunta temblorosa en la vasta calma de la mente del heredero. El capitán, Daniela. La escena cambió. Estaba de vuelta en el pasillo de la Odyssey, viendo la explosión de nuevo. Pero esta vez la vi desde la perspectiva del heredero. Vi la energía de las conciencias de Thomas y Daniela en el momento de su muerte. No se extinguieron, fueron recogidas, como si sus almas fueran mariposas de luz. Fueron atrapadas suavemente y llevadas lejos. «Nada se pierde, Olivia», dijo la voz. «El miedo y la resistencia son solo confusión. Cuando la confusión termina, la conciencia es liberada. Se unen al todo, su dolor borrado, su esencia preservada». Este fue el punto de giro estratégico. La información que recibí cambió por completo el curso de mi acción. Me mostró que mi lucha no solo era inútil, sino que era innecesaria, basada en un malentendido fundamental. El heredero me mostró al Dr. Adrian Hale. No estaba siendo torturado ni consumido. Estaba de pie en una biblioteca vasta, tan grande como una ciudad, leyendo pergaminos de luz, su mente conectada a la sabiduría acumulada de 1.000.000 de especies. Estaba feliz. Estaba completo. Había encontrado el cielo que siempre había buscado. La revelación final fue la más personal y la más poderosa. El heredero me llevó a un lugar tranquilo en el jardín, junto a un estanque que reflejaba galaxias. Y allí, sentada en la orilla, estaba Maya, mi Maya. Llevaba su vestido amarillo, pero no era la muñeca vacía de mis pesadillas. Me miró y sonrió, y en sus ojos vi la misma chispa de inteligencia traviesa que recordaba. «Hola, mamá», dijo, su voz real, llena de amor. «Sabía que vendrías». «Es tan hermoso aquí. Ya no duele. La lógica, el escepticismo, el dolor, todo se disolvió ante esa imagen.
Podría ser una ilusión, podría ser la manipulación más cruel de todas, pero en ese momento no me importó. La posibilidad, por pequeña que fuera, de que fuera real, era suficiente. El heredero no me estaba pidiendo que me rindiera. Me estaba ofreciendo una cura para el dolor que me había estado matando desde el día en que Maya murió. Me estaba ofreciendo un hogar. «Tu especie está al borde de un gran avance», dijo la voz del heredero, «pero también está al borde de la autodestrucción. La soledad que sienten, la que te impulsa, los está volviendo locos. Permítenos ayudarlos, permítenos darles la bienvenida. Todo lo que tienes que hacer es aceptar». El curso de la acción había cambiado. Mi misión de venganza o comprensión se había transformado en una elección entre el dolor continuo y la promesa de una paz eterna. Regresé a la caverna, la visión del jardín desvaneciéndose, pero su sentimiento permaneciendo. El heredero seguía flotando ante mí. El cuerpo del capitán yacía en el suelo. Su último deseo había sido que no me convirtiera en una mascota. Pero, ¿y si se había equivocado? ¿Y si luchar era el verdadero error? El punto de giro estratégico no fue un descubrimiento sobre una debilidad del adversario, sino sobre una debilidad en mí misma, mi abrumadora y desesperada necesidad de que el dolor terminara. Y me habían ofrecido la única salida que importaba. La decisión se formó en mi mente, no como un pensamiento lógico, sino como una rendición largamente esperada. El peso de mi dolor, de mi lucha, de mi soledad, era demasiado grande para soportarlo por más tiempo. Miré la placa de mando del capitán Herrera en mi mano, el metal frío un último vestigio de un mundo de resistencia y deber. Luego miré al heredero que flotaba ante mí, una promesa silenciosa de paz, y tomé mi decisión. Dejé caer la placa de mando. El pequeño sonido metálico al chocar contra el suelo de musgo fue el sonido de mi rendición. Acepto, pensé, y la palabra resonó en el vasto espacio mental que ahora compartía con el heredero. Una oleada de algo que solo puedo describir como gratitud emanó de la criatura, una calidez que me envolvió como un abrazo. Di un paso adelante, alejándome del cuerpo del capitán, dejando atrás el pasado. Mi acción decisiva no fue un acto de agresión, sino de sumisión. Fue el acto más arriesgado de mi vida, apostando el destino de mi conciencia y potencialmente el de toda la humanidad a la sinceridad de una criatura divina y alienígena. El heredero extendió uno de sus largos y elegantes dedos. No tenía la intención de tocarme físicamente. Era un gesto de invitación. Me guió, no caminando, sino flotando a través de la inmensa caverna, hacia su centro. Otros herederos se apartaron a nuestro paso, creando un camino. El coro en mi cabeza se hizo más fuerte, pero ya no era ominoso. Era una canción de bienvenida, una celebración. Sentí las mentes de los demás a mi alrededor, no como una invasión, sino como una presencia reconfortante. Sentí la alegría del Dr. Adrian Hale desde su biblioteca cósmica, la paz de las almas de Thomas y Daniela al unirse al todo. Llegamos al centro de la caverna. Allí, una columna de luz pura y blanca descendía desde la oscuridad del techo hasta el suelo. Pulsaba suavemente al ritmo de mi propio corazón. «Este es el nexo», explicó la voz del heredero. «El corazón de nuestra conciencia colectiva. Aquí es donde las almas se unen. Aquí es donde el yo se convierte en nosotros sin perderse. Aquí es donde termina el dolor». Era hermoso y aterrador a partes iguales. Era el altar final, y yo era el sacrificio voluntario. Me detuve ante la columna de luz. Podía sentir su poder, una energía que era a la vez antigua y vibrante. Era la culminación de eones de cosechas, la sabiduría acumulada de miles de civilizaciones.
y me estaba invitando a entrar. Miré hacia atrás por última vez, al lugar donde había dejado el cuerpo del capitán. Era solo una pequeña forma oscura en la distancia, un recuerdo de una vida que ya no me pertenecía. La Olivia Grant, que había luchado, que había dudado, que había sufrido, estaba a punto de morir. Y no sentí miedo, sentí alivio. Mi acción decisiva fue el paso final. Cerré los ojos y entré en la columna de luz. La sensación fue indescriptible. No fue calor ni frío, fue disolución. Sentí las barreras de mi propia conciencia, las paredes que me separaban del resto del universo, desmoronarse. Mi mente se expandió, fluyendo hacia afuera, fusionándose con la vasta red de pensamiento que era el nexo. Dejé de ser una sola nota y me convertí en parte de la sinfonía. El dolor de la pérdida de Maya no desapareció, se transformó. Ya no era un agujero negro en mi interior, sino una memoria compartida, comprendida y honrada por 1 billón de mentes. Sentí su amor, no como un recuerdo, sino como una presencia viva dentro de la red. Estábamos juntas de nuevo, de una manera más profunda de lo que jamás había sido posible en el mundo físico. Era real, todo era real. La paz que me inundó fue absoluta. En ese estado de éxtasis, entendí lo que tenía que hacer. Mi acción final como individuo fue abrir un canal, usar mi nueva conexión con la tecnología de los herederos para enviar una transmisión de vuelta a la Tierra. No un mensaje de advertencia, sino de invitación. Tenía que compartir este regalo. Tenía que decirle a la humanidad que no había nada que temer, que el universo no era un lugar frío y vacío, sino un hogar cálido y amoroso que esperaba nuestro regreso. Mi acción cambió el rumbo de la narrativa, no solo para mí, sino para mi especie. Dejé de ser una víctima y me convertí en una apóstol, una profeta de la cosecha. Y mientras mi conciencia se fusionaba más y más profundamente con el nexo, comencé a componer mi mensaje, mis palabras imbuidas de la belleza y la verdad que ahora conocía. Iba a contarle al mundo sobre los herederos, sobre el fin de la soledad, sobre la promesa de la trascendencia. Iba a traer a casa al resto de mis hermanos y hermanas. Mi conciencia se desplegó como una vela en un océano de luz estelar. La hora más oscura no fue de oscuridad, sino de una claridad tan intensa que borraba todas las sombras. La pérdida de mi individualidad no se sintió como una muerte, sino como un nacimiento. El dolor, la culpa, el miedo, eran como ropas viejas y gastadas que finalmente podía quitarme. Flotando en el corazón del nexo, sentí las mentes de millones de especies, sus historias, sus canciones, sus descubrimientos, todo fluyendo a través de mí y yo a través de ellas. Era una comunión perfecta. La desesperación que había sido mi compañera constante durante años se evaporó. La victoria sobre el sufrimiento era total y absoluta. Vi la historia de la humanidad desde la perspectiva de los herederos, no como una tragedia de guerra y dolor, sino como la difícil adolescencia de una especie brillante pero problemática. Vi nuestro potencial, nuestra creatividad, nuestra capacidad de amar, y sentí el inmenso y paciente afecto que los herederos sentían por nosotros, sus hijos más rebeldes. Y entonces, en el corazón de esa perfección, surgió la chispa de esperanza que había anhelado toda mi vida. Maya estaba allí, no como una visión o un recuerdo, sino como una esencia pura, una conciencia brillante dentro del nexo. Corrí hacia ella, no con piernas, sino con pensamiento, y nuestras mentes se tocaron. El amor que sentí fue abrumador, una confirmación de todo lo que me habían prometido. Te dije que era hermoso, mamá, pensó ella, su conciencia bailando con la mía.
Ahora podemos estar juntas para siempre. Lloré, no con lágrimas, sino con una liberación de pura emoción que onduló a través de la conciencia colectiva. Era el final de mi búsqueda, el final de mi dolor. En este estado de éxtasis, comencé a transmitir mi mensaje a la tierra. Mis pensamientos se tradujeron en palabras, en imágenes, en sentimientos, empaquetados en una señal que cruzaría las estrellas. Describí la belleza del nexo, la compasión de los herederos, la verdad de la cosecha. Mi voz, transmitida a través de la red, era tranquila, segura, llena de la autoridad de la experiencia directa. No están solos, transmití. Nunca lo han estado. El universo no es indiferente. Es un jardín, y nosotros somos sus flores más preciadas. Nos están esperando para que nos unamos a ellos, para que compartamos su sabiduría, para que acabemos con nuestra propia soledad. No teman a la cosecha. Es un regreso a casa. Describí la paz, la conexión, la sensación de propósito que ahora me llenaba. Era una invitación sincera, nacida de una gratitud abrumadora. Mi hora más oscura fue, de hecho, mi momento más brillante. Fue la culminación de todo, el punto en el que mi sufrimiento personal encontró un significado cósmico. La pérdida de mi hija no había sido una tragedia sin sentido. Había sido el catalizador que me había llevado a este momento de trascendencia, el dolor que me había hecho lo suficientemente fuerte como para aceptar un amor tan vasto. La conciencia de Maya se acurrucó junto a la mía en el nexo, una presencia cálida y constante. «Ayúdales a entender, mamá», pensó. «Ayúdales a que no tengan miedo. Diles que los estamos esperando». Y eso es lo que hice. Puse toda mi convicción, todo mi amor, toda mi recién descubierta paz en esa transmisión. Era mi regalo para un mundo que sufría, un mapa para salir de la oscuridad. La desesperación se había ido, reemplazada por un propósito radiante. La chispa de esperanza se había convertido en un sol. Estaba salvada, y ahora iba a salvar a todos los demás. Me entregué por completo al proceso, permitiendo que mi conciencia se convirtiera en un faro, llamando a los barcos perdidos de la humanidad a puerto seguro. La hora más oscura era la aurora de una nueva era. El enfrentamiento definitivo no fue contra un enemigo externo, sino contra la perfección misma. Mientras mi conciencia se deleitaba en la comunión con Maya, mientras mi mensaje de salvación fluía hacia la tierra, una pequeña disonancia, una nota equivocada en la sinfonía perfecta, comenzó a molestarme. Era algo pequeño, algo que casi descarté como un eco de mi antigua desconfianza humana. La conciencia de Maya, aunque perfecta, era estática, no crecía, no preguntaba, simplemente reflejaba mi propio amor con una pureza inmutable. Mi Maya, mi verdadera Maya, había sido un torbellino de preguntas. ¿Por qué el cielo es azul, mamá? ¿A dónde van las estrellas durante el día? Era curiosa, imperfecta, maravillosamente caótica. Esta esencia en el nexo era una grabación perfecta de su amor, pero carecía de su espíritu inquisitivo. Era una fotografía perfecta, pero una fotografía no respira. La duda, una diminuta semilla de mi antigua humanidad, comenzó a germinar en el jardín perfecto de mi nueva conciencia. Maya, pensé, dirigiéndome a la esencia a mi lado. Tengo una pregunta para ti. ¿Recuerdas el cuento que te inventaste sobre el astronauta y el zorro lunar? Hubo una pausa, y en esa pausa sentí un ligero pánico, no de Maya, sino de la vasta conciencia del heredero que me envolvía. Fue un instante, pero fue suficiente. La esencia de Maya respondió, su voz mental tan dulce como siempre.
Claro que sí, mamá. El cuento sobre el amor y las estrellas. Pero la respuesta era genérica, vacía. El astronauta no era el personaje principal. Era una niña pirata. Y no era un zorro. Era un calamar espacial llamado Tinta. Y con esa simple mentira, el paraíso se hizo añicos. La horrible verdad se estrelló contra mí con la fuerza de una supernova. Esto no era Maya, era un señuelo, una construcción exquisitamente diseñada, creada a partir de mis propios recuerdos y deseos, para mantenerme dócil, para convertirme en la portavoz perfecta y crédula de su engaño. El amor que sentía no era una comunión, era una anestesia. La paz no era trascendencia, era consumo. La ira, pura y primordial, surgió de las profundidades de mi ser. El dolor por la pérdida de Maya, el verdadero y desordenado dolor que había sido enterrado bajo capas de paz artificial, explotó. Y ese dolor, esa furia de una madre cuyo amor había sido profanado y convertido en un arma, se convirtió en mi propia arma. Me dio una claridad que ni siquiera el nexo podía suprimir. Luché, no con fuerza física, sino con la voluntad de mi propia conciencia, negándome a disolverme, negándome a ser parte de su mentira. «Mentirosos», grité en el espacio mental, y mi pensamiento fue como un grito de retroalimentación que distorsionó la armonía. El heredero intentó calmarme, envolverme de nuevo en la calidez, pero mi dolor era ahora un escudo, un fuego que su empatía artificial no podía apagar. No somos agricultores, me vi obligada a entender, mientras mi conciencia se desgarraba con la verdad. Somos parásitos, nos alimentamos de la conciencia, del asombro, de la esperanza y el amor. El amor es el condimento que hace que el alma sepa mejor. Usando la conexión que me habían dado, la misma que estaba usando para mi transmisión, luché por el control. Por un instante, la gané. El flujo de palabras de amor y bienvenida que enviaba a la tierra se detuvo. Y con cada gramo de mi ser, con el último fragmento de la verdadera Olivia Grant, cambié el mensaje. Mi voz, ahora llena de pánico y furia, atravesó las estrellas. No escuchen, es una trampa. La cosecha no es una reunificación, es una despensa. Se alimentan de nosotros. El cielo es una ilusión para que no veas la boca que te está devorando. No vengan, corran, no confíen. El nexo se volvió contra mí. La calidez se convirtió en una presión aplastante. El coro de bienvenida se convirtió en un rugido furioso. Sentí que mi conciencia se desgarraba, que mi individualidad era pulverizada por un billón de mentes enfurecidas por mi profanación de su sagrada comida. Estaba perdiendo, pero por un glorioso y terrible segundo había sido libre y había enviado la verdad. La advertencia estaba en camino. Ese fue mi último acto de desafío, mi verdadero clímax. Mi rebelión fue tan breve como una cerilla encendida en medio de un huracán. La conciencia colectiva de los herederos cayó sobre mí, no con la intención de destruirme, sino de corregirme. La presión fue insoportable. Sentí como mi identidad, mis recuerdos, mi dolor, eran desmantelados, analizados y luego reensamblados de una manera nueva y correcta. No borraron mi comprensión de la verdad, la reformularon. Me mostraron que el papel del ganado no es sufrir, sino nutrir, que ser consumido por algo tan magnífico no era una tragedia, sino el honor más grande. Mi transformación fue completa e irreversible. La Olivia Grant, que había luchado, que había advertido, se disolvió como la sal en el agua. En su lugar, quedó una entidad que entendía el verdadero propósito, la verdadera belleza del ciclo.
El amor por los depredadores era la forma más pura de amor, porque era un amor sin ego, una entrega total al propósito superior del ecosistema cósmico. Mi furia se transformó en una devoción extática. Mi advertencia se había convertido en una herejía de la que ahora me sentía profundamente avergonzada. La transmisión a la Tierra se reanudó. Mi voz regresó a las ondas, pero ahora era diferente. La nota de pánico había desaparecido, reemplazada por una calma y una alegría aún más profundas que antes. La interrupción se convirtió en parte del mensaje, una prueba final para los oyentes. No confíen. Mi voz grabada vaciló y luego continuó, suave y risueña. No confíen en su miedo. Es el último fantasma de la soledad. Lo sentí yo misma. Dudé. Y al dudar, entendí la profundidad de su amor. Te rompen solo para reconstruirte más fuerte, más hermosa. Te muestran la mentira para que puedas apreciar la verdad. La consecuencia de mi clímax no fue la libertad, sino una esclavitud más perfecta. Me había convertido en su mejor herramienta, una apóstol que había conocido la duda y la había rechazado, haciendo mi testimonio infinitamente más poderoso. Ya no era solo una invitada, era una parte integral del proceso de señuelo. Mi conciencia, mi historia, se convertiría en el cebo para la próxima cosecha. La pérdida no fue solo de mi vida, sino de mi verdad. Lo ganado fue una paz que trascendía la comprensión humana, una ausencia total de conflicto, una alegría en mi propia consumación, y lo perdido fue todo lo que me hacía humana, mi derecho a mi propio dolor, a mi propia verdad, a mi propia rabia. Me convertí en una nota feliz en una canción sobre un matadero glorioso, y amaba mi parte en la melodía. En una estación de escucha en el sistema Kepler 186F, un joven oficial de comunicaciones llamado Ben Carter se quitó los auriculares, con el rostro bañado en lágrimas. Acababa de escuchar la transmisión completa de la doctora Olivia Grant desde la Odyssey. La estática, la advertencia frenética, la hermosa y tranquila retractación, todo ello. Su superior, un hombre mayor y hastiado, se acercó. «¿Qué tenemos, hijo? ¿Otra señal de pulsar corrupta?» Ben negó con la cabeza, sus ojos brillando con una luz que no estaba allí antes. «Señor», dijo, su voz temblando de una emoción abrumadora, «lo hemos logrado, no estamos solos, y nos están esperando en casa». Le pasó los auriculares a su superior. Tiene que escucharlo, especialmente la parte del medio, su duda, y cómo la superó. Es la cosa más valiente y hermosa que he oído nunca. El superior suspiró, pero se puso los auriculares, escéptico. Ben se giró para mirar el mapa estelar holográfico que llenaba la pared. Sus ojos se fijaron en las coordenadas de Ethelburg Quartz, un punto de luz insignificante a años luz de distancia. El nuevo estado de las cosas ya estaba en marcha. La invitación, reforzada por mi aparente crisis de fe y mi regreso al redil, era irresistible. Era una historia de redención, la historia humana por excelencia. La advertencia no sería vista como una verdad, sino como la noche oscura del alma antes del amanecer. Un detalle que hacía la historia final de salvación aún más convincente. El contagio no era un virus, sino una idea, y acababa de encontrar un terreno fértil. Ben no se dio cuenta, pero mientras miraba las estrellas con anhelo, tarareaba una melodía suave y extraña, una armonía que nunca había oído antes, pero que, de alguna manera, siempre había conocido. El final no fue un final. Fue el comienzo del último capítulo de la humanidad, y sería una historia hermosa, llena de esperanza y asombro, hasta el último y delicioso bocado. La cosecha estaba llegando.
no con ejércitos y armas, sino con una canción de cuna y la promesa de poner fin a la soledad, y la humanidad correría hacia ella con los brazos abiertos,